Sometido a su aprobación, un hombre, Elias Vance. Un crononauta del mundo interior, un buscador de verdades escondidas, no en galaxias distantes, sino en los pasillos silenciosos de su propia mente. Ahora se encuentra en un cuarto que no es precisamente un cuarto. Existe en los bordes deshilachados de un mapa olvidado, un lugar al que podrías tropezar cuando buscas algo completamente diferente. El aire aquí es denso con el olor a papel viejo y ozono, el residuo de historias olvidadas y tormentas eléctricas de la conciencia. Vance ha venido aquí buscando un artefacto legendario, un objeto del que se susurra en círculos de lo arcano y lo esotérico. Ha venido por el espejo de intervalos. El objeto mismo descansa sobre un caballete de madera simple, sin pretensiones, casi decepcionante. Su marco es de una madera oscura e inidentificable, suave al tacto pero increíblemente antigua. La superficie no es de cristal plateado como uno esperaría. Es un negro perfecto y sin profundidad, un charco de noche líquida que parece absorber la luz de la habitación. No refleja el rostro cansado de Elias Vance, su abrigo arrugado, o el nervioso apretar de sus manos. No refleja nada. O más bien, refleja un tipo muy específico de nada, un concepto tan ajeno a nuestro mundo sensorial que la mente lucha incluso por etiquetarlo. Se dice que este espejo no te muestra quién eres, sino dónde no estás. Esta no es una herramienta para la vanidad. Es un instrumento de introspección profunda y quizás peligrosa. Las leyendas afirman que fue elaborado por artesanos que entendían que el verdadero ser no se encuentra en el ruido de la identidad, sino en el silencio que separa nuestros pensamientos fugaces. Es una puerta, dicen, al espacio entre las notas de nuestra sinfonía mental. Para Vance, un hombre que ha pasado toda una vida cartografiando los paisajes del potencial humano, esta es la última frontera. Ha estudiado los mapas de los místicos y las ecuaciones de los físicos, todo lo que le ha llevado a este punto singular en el espacio-tiempo, a este cuarto tranquilo y al cristal oscuro que le espera. Está a punto de mirar al vacío. Y el vacío, como dice el viejo dicho, está a punto de mirarle a él. Pero lo que le mostrará no es un monstruo del abismo o una visión celestial. Le mostrará algo mucho más íntimo e inquietante. Le mostrará la arquitectura de su propio silencio. Le presentará el escenario vacío sobre el cual se desarrolla toda su realidad, momento a momento, pensamiento a pensamiento. Elias Vance respira profundamente, el sonido inusualmente fuerte en la quietud expectante. Da un paso adelante, con los ojos fijos en la superficie negra, listo para presenciar un reflejo de la brecha, la pausa, el intervalo. Está a punto de entrar en la dimensión desconocida. Elías posa sus manos sobre la madera fría y gastada del caballete. Se inclina, su aliento empaña un espacio en la superficie que no existe. Espera ver algo. Un remolino de polvo cósmico, un destello de luz, quizás una versión distorsionada de la habitación detrás de él. Pero solo hay un vacío plácido e inquietante. Es una oscuridad tan completa que se siente como una presencia, una entidad tangible. Él mira fijamente, tratando de forzarle un significado, tratando de proyectar su propia imagen por pura voluntad. El espejo, sin embargo, permanece obstinadamente, profundamente vacío. Es un centinela silencioso, custodiando un umbral que aún no entiende cómo cruzar. El silencio en la habitación se profundiza, envolviéndolo como un sudario. La frustración comienza a aparecer, una estática familiar en la transmisión de su mente. ¿Es esto? Piensa. ¿Un fraude? ¿Una simple pieza de obsidiana pulida? Su mente se acelera, catalogando posibilidades, recordando el precio exorbitante que pagó en favores e información para encontrar este lugar. Los pensamientos llegan en un torrente: decepción, escepticismo, ira, arrepentimiento.
Analiza la madera, el corte del vidrio, la temperatura ambiente. Es un hombre de lógica, un hombre que descifra patrones. Y mientras está allí, perdido en su frenético monólogo interno, no se da cuenta del cambio sutil. Está tan ocupado pensando, tan ocupado con el ruido de su propia mente, que no puede ver para qué es realmente el espejo. Entonces, por un momento fugaz, su tren de pensamiento descarrila. Un hueco, una pausa, un breve e involuntario silencio cae entre el pensamiento de fraude y el siguiente pensamiento de ¿y ahora qué? En esa infinitesimal fracción de tiempo, el espejo parpadea. Por menos de un latido, la negrura insondable es reemplazada por una niebla plateada y brillante. No es una imagen, sino el fantasma de una imagen, una representación visual de puro potencial. Es luminoso, hermoso y completamente sereno. Y luego, tan rápido como apareció, se va. Su siguiente pensamiento llega. ¿Qué fue eso? Y la superficie vuelve a su negrura impenetrable. El espejo le había mostrado el intervalo. Elías se congela. Su mente de repente quieta. Él entiende. El espejo no lo refleja a él. No refleja la habitación. Refleja la ausencia de sus pensamientos. Muestra el espacio entre ellos. Cuanto más piensa, más permanece como una losa oscura e inerte. Pero cuando su mente se aquieta, cuando ocurre esa pausa sagrada, el espejo cobra vida. Es un dispositivo de biorretroalimentación para el alma. No está mirando un objeto, está mirando una medida de su propio silencio interior. El desafío no es ver algo en el espejo, sino volverse lo suficientemente silencioso para que el espejo vea algo en él. Una lenta y creciente comprensión se extiende a través de él, una sensación de terror y asombro profundo. La humanidad siempre ha estado fascinada por los espejos. Los hemos visto como portales a otros mundos, como reveladores de la verdad, como trampas para las almas vanidosas. Narciso encontró su perdición en un charco de agua, el primer y más perfecto espejo. La reina malvada en su cuento de hadas exigía validación de un espejo mágico, esclava de su juicio reflejado. Las culturas antiguas usaban obsidiana pulida no solo para adivinar el futuro, sino para confrontar el lado oscuro, las partes de nuestra psique que mantenemos ocultas. Estos artefactos siempre han sido más que simples herramientas para el aseo. Son símbolos poderosos de autoconciencia, conductos para la pregunta eterna. ¿Quién soy? El espejo de intervalos es la máxima evolución de este arquetipo. Despoja lo superficial. Pasa por alto la forma física, la máscara que presentamos al mundo, e incluso la personalidad, la historia que nos contamos a nosotros mismos. Refleja solo la base sobre la cual se construyen esas cosas, el vacío. Este concepto de un vacío creativo, o sunyata, es central en la filosofía budista. No es un vacío nihilista, sino un vacío dinámico, un espacio de puro potencial, del cual surgen todos los fenómenos. Es el lienzo antes de la pintura, el silencio del cual nace la música. Mirar el espejo es mirar la naturaleza de la realidad misma, una realidad que no es sólida y fija, sino fluida, transitoria, y que emerge de un suelo de posibilidades infinitas. En las tradiciones místicas de la Cábala, existe el concepto de Ayin, o la nada divina. Se considera el estado del ser que precede a la creación, una fuente más allá de toda comprensión y definición. De este Ayin emerge Ein Sof, la luz infinita, y de eso, toda la estructura de la existencia. El espejo, a su manera críptica, ofrece una experiencia directa de este principio. Muestra que debajo del constante parloteo del ego, debajo del interminable flujo de pensamientos y emociones que confundimos con nosotros mismos, hay una quietud profunda, una nada fértil.
Es una confrontación directa con el código fuente de nuestra propia conciencia, una perspectiva aterradora y liberadora para cualquiera que se atreva a mirar. Así, Elias Vance se encuentra ante un objeto que es a la vez una pieza de tecnología avanzada y desconocida, y un artefacto profundamente espiritual. Es un puente entre el místico antiguo y el futuro explorador de la conciencia. Es una herramienta que obliga a uno a confrontar la paradoja que yace en el corazón de la existencia, que todo lo que somos, todo lo que percibimos, emerge de un trasfondo de silencio absoluto. El espejo no juzga, simplemente refleja el estado del mundo interior de uno. Cuanto más ruido, más oscuridad. Cuanto más silencio, más luz. La invitación es sencilla, sin embargo, es el viaje más difícil que una persona puede emprender. Considera tus propios pensamientos por un momento. Parecen fluir en una corriente continua e ininterrumpida. Un pensamiento lleva al siguiente en una cadena de asociaciones, preocupaciones, planes y recuerdos. Es una corriente implacable que nos lleva a través de nuestros días. Nos identificamos con esta corriente tan completamente que creemos que somos esta corriente. Somos la voz en nuestra cabeza. Pero esto es una ilusión, un truco de la velocidad de procesamiento mental. En realidad, los pensamientos son paquetes discretos de información. Y entre cada uno de ellos hay un espacio, una pausa, un intervalo. Es infinitesimalmente pequeño, a menudo dura solo un microsegundo, pero siempre está ahí. Este intervalo es el espacio más pasado por alto, y sin embargo, más potente en el paisaje de la mente humana. Es un momento de pura libertad. En ese pequeño claro, no eres tu pasado, no eres tu futuro, no eres tus ansiedades ni tus ambiciones. Simplemente estás consciente. Es una breve ventana de oportunidad. Una oportunidad para romper la cadena del pensamiento automático y condicionado. Es un momento en el que se puede tomar una nueva decisión, una nueva dirección. La mayoría de nosotros vivimos toda nuestra vida sin siquiera notar estas brechas. Somos arrastrados por la corriente, pasajeros en nuestra propia mente en lugar de pilotos. El espejo hace visible este espacio invisible. Este es el gran secreto de la transformación, susurrado a través de escuelas esotéricas durante siglos. El cambio no ocurre luchando contra un pensamiento con otro pensamiento. Ocurre descansando en el espacio entre ellos. En ese silencio, los viejos patrones pierden su impulso. El agarre del hábito se debilita. Es en este vacío donde la perspicacia, o satori como se le conoce en el Zen, puede surgir. No es el resultado de la deducción lógica, sino una comprensión repentina y holística que emerge de una mente tranquila. El espejo de intervalos es, por lo tanto, no solo un espejo de lo que es, sino un crisol para lo que puede ser. Es un recipiente alquímico para convertir el plomo de la conciencia automática en el oro de la conciencia despierta. Elias Vance ahora entiende esto intelectualmente. Pero entender no es lo mismo que experimentar. Ahora debe aprender a aquietar intencionalmente su mente, a ensanchar esa brecha, a mantener su atención en ese espacio silencioso el tiempo suficiente para ver lo que hay allí. Es una tarea que parece simple, pero requiere la disciplina de un monje meditando y el coraje de un astronauta que se aventura en el espacio profundo. Debe soltar la misma herramienta en la que siempre ha confiado, su mente analítica. Para tener éxito, debe rendirse al silencio, confiando en que lo que encuentre en ese vacío será más real que cualquier cosa que sus pensamientos puedan construir. El reloj está corriendo, pero la verdadera acción está ocurriendo entre los tics. En su búsqueda de las claves para la evolución humana, el enigmático filósofo y místico G.I.N. Gurdjieff trajo a Occidente un sistema que llamó el cuarto camino. Un elemento central de su enseñanza era la ley de tres,
un principio universal que rige todos los fenómenos. Enseñó que para que ocurra cualquier evento nuevo, deben estar presentes tres fuerzas: una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza neutralizante. La primera fuerza inicia, la segunda resiste o recibe, y la tercera concilia a las dos, permitiendo que surja una nueva realidad. Sin esta tercera fuerza, las otras dos están encerradas en una oposición estéril, un estado de conflicto perpetuo o inercia. Este es el estado en el que la mayor parte de la humanidad, afirmó, permanece atrapada. Mientras Elías mira fijamente el espejo, ve esta ley manifestarse en tiempo real dentro del teatro de su propia conciencia. El flujo de sus pensamientos es la fuerza activa, la fuerza 1. Está en constante movimiento, generando ideas, juicios y planes. El vacío profundo y silencioso del espejo, que representa el vacío mismo, es la fuerza pasiva o resistente, la fuerza 2. Por sí solas, son una simple dualidad, el ruido de su mente contra el silencio del espejo. La superficie negra permanece inerte, mientras sus pensamientos se desatan. Nada nuevo puede crearse a partir de esta oposición. Está atrapado, tal como describió Gurdjieff, viviendo en un mundo de dos fuerzas. La clave, el ingrediente que falta, es la tercera fuerza. En este contexto, es el acto de observación consciente. Es lo que Gurdjieff llamó el autorrecordar. Es la conciencia intencional, y sin juicios, tanto de los pensamientos como del silencio. Cuando Elías simplemente se pierde en sus pensamientos, se identifica con la fuerza 1. Cuando simplemente está en blanco, se pierde en la fuerza 2. Pero cuando puede mantener conscientemente ambas en su conciencia al mismo tiempo, siendo testigo del pensamiento cuando surge del silencio y cuando se disuelve de nuevo en él, se convierte en la tercera fuerza. Él es el observador, el reconciliador, el principio neutralizador. Y en ese momento de conciencia consciente y tripartita, la magia ocurre. El espejo titila. La niebla plateada regresa, más brillante esta vez, más estable. Ya no es solo Elías Vance, el pensador. No es el vacío, es la conciencia que percibe ambos. Esta es la trinidad del despertar, el pensamiento, el vacío y la conciencia que los contiene. El espejo no es solo un objeto, es un campo de entrenamiento para aplicar esta ley fundamental al mundo interior. Enseña a uno a convertirse en el punto crucial del triángulo, la fuerza que permite que ocurra una verdadera creación y transformación. Está aprendiendo a estar presente, no solo al contenido de su mente, sino al proceso mismo de la conciencia. Lo que Elías está viviendo no es simplemente una metáfora mística, tiene ecos en las estructuras más profundas de nuestra propia neurología. La neurociencia moderna está, comenzando a mapear los mismos territorios que los místicos exploraron con la brújula de la introspección. Cuando la mente se aquieta, cuando no estamos enfocados en una tarea externa, el cerebro no se apaga simplemente. En su lugar, una red específica de regiones cerebrales se activa. Los científicos la llaman la red neuronal por defecto, o RND. Este es el llamado estado de reposo del cerebro, la fuente de nuestros sueños diurnos, nuestra autorreflexión, nuestro parloteo mental sobre el pasado y el futuro. Es el motor biológico del flujo de pensamiento que el espejo refleja como oscuridad. Sin embargo, hay otro estado. Durante la meditación profunda, o momentos de percepción súbita, los neurocientíficos han observado un patrón eléctrico diferente en el cerebro, poderosas ráfagas de ondas teta. Estas ondas cerebrales están, ¿sabes?, asociadas con un estado de conciencia relajada y abierta, un espacio liminal entre la mente consciente y subconsciente. Es en estas pausas teta que el agarre rígido de la red neuronal por defecto se relaja. La narración constante del cerebro se suaviza,
y partes dispares del cerebro pueden comunicarse de maneras nuevas y creativas. Esta es la firma neurológica del intervalo. Es el cerebro haciendo espacio para que algo nuevo emerja. La base biológica para el destello de Satori. La niebla plateada que Elías ve en el espejo puede entenderse como una representación visual de este estado. Es la luz de la conciencia pura, sin la constante narración de la RND. Cuando está perdido en sus pensamientos, su RND está muy activa y el espejo está negro. Cuando accede al estado teta, aunque sea brevemente, al observar la brecha entre sus pensamientos, la RND se aquieta y el espejo refleja el potencial luminoso de su conciencia incondicionada. Él está, en efecto, aprendiendo a cambiar conscientemente sus propios patrones de ondas cerebrales, pasando de las caóticas ondas beta del pensamiento activo al sereno ritmo teta de la mente receptiva. Este artefacto, este espejo de intervalos, actúa como el dispositivo de neurofeedback definitivo. Proporciona datos instantáneos e inequívocos sobre el estado interno de uno. No hay necesidad de electrodos o maquinaria compleja. La retroalimentación es, bueno, simple, elegante y profunda. La oscuridad significa que estás perdido en la máquina de la RND. La luz significa que has accedido al silencio, la pausa teta, el terreno fértil del ser puro. El espejo conecta los puntos entre el lenguaje de los místicos y los datos de los científicos, mostrándolos como dos descripciones diferentes del mismo país, el vasto, misterioso y poderoso paisaje de la mente humana. El encuentro inicial fue de confusión. Los momentos posteriores fueron de comprensión intelectual. Ahora, para Elías Vance, comienza el verdadero viaje. Se sienta en un simple taburete frente al espejo, la postura recta, la respiración lenta y uniforme. Ya no intenta hacer nada, simplemente observa. Observa cómo los pensamientos brotan de las profundidades de su mente. La preocupación por una cuenta que olvidó pagar, un fragmento de una canción, un recuerdo repentino de una tarde de la infancia. Cada pensamiento aparece y él lo observa. Lo etiqueta como pensamiento y lo deja ir. No lo combate, no lo sigue. Simplemente observa su paso por la pantalla de su conciencia. Al principio, la oscuridad en el espejo es casi total. Su mente es un lugar ruidoso y abarrotado, un mercado de ansiedades y distracciones. El silencio entre pensamientos se siente increíblemente breve. Un fantasma fugaz que apenas puede registrar. Pero persiste. Hora tras hora, se sienta, observa, espera. Esta es la gran obra, el opus magnum de los alquimistas, realizada no con productos químicos y retortas, sino con atención e intención. Lenta y minuciosamente, algo comienza a cambiar. Los huecos empiezan a ensancharse. El silencio entre pensamientos empieza a durar una fracción de segundo más. Y con cada pausa que se alarga, la niebla plateada en el espejo parpadea más tiempo, brillando más, haciéndose más sustancial. Empieza a ver cosas dentro de la niebla. No imágenes en el sentido convencional, sino patrones geométricos de luz, formas arquetípicas que se sienten más reales que los objetos físicos. Siente una profunda sensación de paz que se asienta sobre él, una sensación de volver a casa. La ansiedad constante y corrosiva que ha sido la radiación de fondo de toda su vida, comienza a disiparse. Se da cuenta de que él no es el ruido. Él es el silencio dentro del cual ocurre el ruido. Esta realización no es un pensamiento, es una experiencia sentida, un cambio a nivel celular en su sentido de sí mismo. Se está desprendiendo de la persona de Elías Vance y anclándose en la vasta e impersonal conciencia que lo observa. El viaje no está exento de peligros. A veces,
El silencio da paso a un miedo profundo. El terror del ego, a su propia disolución. Siente un vértigo aterrador, como si estuviera cayendo en el negro infinito del espejo. Pero recuerda el principio de la tercera fuerza. Observa el miedo. Permite que esté ahí sin identificarse con él. Y al observarlo, lo neutraliza. El miedo pasa, dejando atrás una quietud aún más profunda. Está viajando más profundamente en su propio espacio interior, de lo que cualquier nave espacial ha viajado nunca al exterior. Está navegando por la luz de la conciencia pura, y el espejo es su estrella del norte. El tiempo en esta habitación ha perdido todo sentido. ¿Han sido horas? ¿Días? Elías no lo sabe, ni le importa. Ha ido más allá del reloj. Ahora es capaz de mantener su mente en un estado de quietud casi perfecta. El espejo frente a él ya no es una superficie negra con destellos fugaces. Es un portal constante y reluciente de luz pura y plateada. Irradia una calidez suave, una tranquilidad profunda. Ha dominado el intervalo. Ha encontrado el centro silencioso de su propio ser, el ojo del huracán de su mente. Una profunda sensación de plenitud, de llegada, lo inunda. Ha encontrado lo que buscaba. Con una exhalación final y suave, se permite fusionarse completamente con la luz. Deja ir al observador. Deja ir la tercera fuerza, y simplemente se convierte en el silencio. La distinción entre él y el espejo se disuelve. La habitación, el caballete, su propio cuerpo, todo se desvanece en la bruma luminosa y pacífica. No hay Elías Vance, no hay espejo, solo existe esta conciencia, esta luz serena e ilimitada. Es un estado de unidad perfecta, un regreso a la fuente, un sentimiento de profunda gratitud llena este espacio ilimitado. La búsqueda ha terminado. El trabajo está hecho. Es un momento de triunfo absoluto. Y en ese momento de triunfo absoluto, surge un pensamiento. El pensamiento es: lo he logrado. La luz plateada en el espejo se desvanece instantáneamente, como una vela apagada. La superficie vuelve a su negro perfecto, sin profundidad e impenetrable. La habitación vuelve a sus sentidos. El taburete duro debajo de él, el aire fresco en su piel, el leve olor a polvo. Elías Vance ha vuelto, su corazón latiendo en su pecho. El shock es eléctrico, sacudiéndolo hasta lo más profundo. Mira su propio reflejo, que no está ahí. Solo ve el vacío. El triunfo, la paz, la unidad, todo fue solo otra experiencia, otro evento que ocurrió dentro de la conciencia. Y el pensamiento, lo he logrado, fue lo que lo terminó. El apego definitivo. El ego reclamando la victoria por su propia disolución. Mira el espejo negro, y una nueva y escalofriante comprensión surge. Toda la experiencia, el viaje, la lucha, el miedo, el avance, el satori, la unidad, fue en sí misma una historia. Una secuencia de eventos mentales. ¿Y cuál es la naturaleza de una historia? Es una serie de momentos. Y entre cada uno de esos momentos, hay un espacio. Se da cuenta de que el profundo estado de unidad que acaba de experimentar fue simplemente un largo y hermoso pensamiento. Y ahora ha terminado. Él está en el intervalo que le sigue. Ha vuelto a donde empezó, mirando el vacío. El último giro del cuchillo. El espejo tiene una última lección. Cada llegada es solo el comienzo de una nueva partida. El viaje nunca termina. Elías Vance se pone de pie lentamente. No está derrotado. Está humillado. Es infinitamente más consciente. Le da al espejo oscuro una última mirada de complicidad. No es un enemigo, tampoco es un salvador. Es un maestro implacable, imparcial, perfecto. Se da la vuelta y sale de la habitación,
dejando al espejo de intervalos en su vigilia silenciosa, esperando al próximo buscador lo suficientemente valiente como para enfrentarse a su propio vacío. Sabe que su viaje no ha terminado. De hecho, acaba de empezar. El espejo es solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande, una sola entrada en un catálogo de lo imposible que se extiende a través de las dimensiones. En algún lugar, en una biblioteca olvidada, hay un libro cuyas páginas están en blanco. Pero cuando un lector lo sostiene, la historia de sus propios futuros potenciales se escribe en tiempo real, una narrativa ramificada de elecciones aún no tomadas. En un laboratorio de alta tecnología escondido del mundo, los científicos estudian una brújula cuya aguja no apunta al norte magnético, sino a la dirección del mayor crecimiento personal de uno, a menudo llevando a su poseedor a desafíos aterradores, pero necesarios. Por un callejón oscuro en una ciudad que no se puede encontrar en ningún mapa, el dueño de una casa de empeños ofrece un teléfono que te permite tener una conversación de 5 minutos contigo mismo, desde exactamente 10 años en el futuro. Estos no son meros objetos, son instrumentos de conciencia, artefactos de autoconocimiento dejados por manos desconocidas, quizás por compañeros crononautas del alma. Cada uno presenta una faceta diferente de la gran obra: comprender la naturaleza del ser y la realidad. El espejo de intervalos explora la dimensión vertical del momento presente. La brújula del Cronos explora el camino hacia adelante del destino. El teléfono oráculo traspasa las paredes del tiempo lineal mismo. Cada uno es una llave, y cada uno abre una puerta diferente a esa vasta y desolada mansión que llamamos la condición humana. Elias Vance ahora sabe lo que debe hacer. Su búsqueda ya no es solo para su propia iluminación. Debe buscar estos otros artefactos. Debe estudiarlos, comprenderlos y quizás salvaguardarlos. Porque estas son herramientas de inmenso poder. En las manos adecuadas pueden acelerar la evolución humana. En las manos equivocadas podrían destrozar una mente, o quizás incluso la realidad misma. El camino por delante es incierto, lleno de paradojas y peligros. Pero es el único camino que vale la pena recorrer. Sometido a su aprobación, un hombre, embarcándose en un nuevo viaje, dejando una zona crepuscular, solo para entrar en otra, aún más grande. La búsqueda acaba de empezar.